hay que juntarnos todos en una sola habitación porque yo no sé qué sea, pero cualquier cosa que sea lo que viene hacia acá. Cualquier cosa que sea lo que se está lamentando, viene hacia acá. Y junto a eso se empezaron a escuchar muchos ruiditos como si algo estuviera rasguñando el techo. En la azotea, ahí estaban esas figuras, en una posición muy extraña. Había 4 en cada esquina y otros en el centro, y su expresión era como de estar vigilando. Habían desaparecido esos duendecitos. Ellos desaparecieron de una manera muy extraña. Por ahí en los rincones de la casa, entre los nopales, entre los barbechos, arriba de los huizaches, en la sombra de los mezquites, los niños aseguraban ver a esos pequeños seres chiquitos, aproximadamente de unos 30 centímetros de altura. Por las noches escuchaban pasos muy pesados rondando la casa. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy me encuentro por un camino sacacosechas, aquí muy cerquitas a la comunidad de La Ordeña. Y la intención del día de hoy, mi gente, es enseñarles esta tapia que tengo aquí a mis espaldas. Una tapia que está aquí junto al camino, que me llamó bastante la atención. Se ve que es un lugar que dejó de ser habitado ya hace muchos años. Se mira muy abandonado aquí el lugar, pero también se ve que está muy interesante. Entonces ahorita vamos a brincarnos aquí al alambrado, a explorarla un poquito y aprovecharla para platicar una historia muy interesante. Una historia que yo sé que les va a gustar. Entonces quédense hasta el final de este video, mi gente, porque yo sé que esta historia y este lugar les va a gustar. Entonces acompáñenme, por favor. Este lugar, mi gente, yo pienso que en su momento fue un lugar muy importante, porque aquí muy cerquitas está otra finca más grande, lo que pareciera ser como una tipo hacienda. Pareciera ser que es un lugar muy antiguo por cómo se ve, y está muy cerquitas a este lugar, está a unos cuantos metros. Hoy en día pues están divididos los potreros, hay un alambre que divide los dos lugares, pero yo me imagino que muy probablemente en aquella época pues a lo mejor era un solo terreno, un mismo propietario. Sobre todo también pienso yo que pudiera pertenecer a aquella finca por esta cerca. Miren, quiero mostrarles esta cerca de piedra. Se ve que es una cerca muy antigua, porque está pegada con barro. Yo me he fijado muchas de las cercas que hay en los caminos, en los potreros, en los barbechos, pues son piedras amontonadas nada más. Pero estas no, mire, estas piedras las iban sentando y pegando con barro. Quiere decir que muy probablemente eran linderos de las propiedades de los terrenos de aquellos hombres, de aquellos hacendados o de aquellas gentes ricas de aquella época. La historia que les voy a platicar el día de hoy, mi gente, me llama mucho la atención porque pudo haber pasado en un lugar muy parecido a este. Era una casa muy vieja, una casa no muy grande, y en un lugar donde en aquellos años no había muchas casas. No había tantas casas, estaban muy poquitas, como que apenas se empezaba a fundar aquel rancho. Y sucedió en una Semana Santa, fíjense. Hoy en día que estoy grabando este video, pues estamos ya muy cerquitas a la Semana Santa. Muy probablemente para cuando ustedes lo vean, pues a lo mejor vamos a estar en plena Semana Santa, o incluso a lo mejor ya va a haber pasado, ¿verdad? No sé exactamente cuándo estén ustedes viendo este video, pero a mí me llama mucho la atención porque en Semana Santa pasan muchas cosas muy extrañas. Tal vez por ser días santos, a lo mejor el innombrable, a lo mejor los seres de bajo astral, a lo mejor el chamuco se hace más presente tratando de hacer de las suyas. En Semana Santa mucha gente se asusta muy feo, Hay lugares donde pasan cosas muy raras y mucha gente no se atreve a ir porque se llevan sustos que no les quedan ganas de volver. Y la historia que les voy a platicar el día de hoy pues sucedió justo en los días de la Semana Santa, en una casita pues que la verdad pues estaba muy alejada, porque las pocas casas que había en aquella comunidad estaban muy retiradas una de la otra. Y en esa casa vivía una familia que tenía una costumbre muy curiosa. Fíjense, ahí todos en esa familia como que eran muy, muy fanáticos, o eran muy fans, o eran muy creyentes de los duendes. Ellos creían mucho en los duendes. La abuelita les platicaba que su mamá e incluso su abuelita de ella siempre había tenido figuras de duendes en su casa. Figuras que, según platicaba la viejita, una viejita que había nacido allá por el año del 1700, casi ya para entrar el 1800, ella aseguraba que esas figuras
cobraban vida en la noche. Ella mencionaba que sus duendes cobraban vida. Entonces, pues una historia muy difícil de creer para muchas personas que a lo mejor no creen en lo paranormal o en las cosas increíbles. Era por eso que esta familia pues ocultaba esa creencia. Las figuritas que tenían en casa las tenían en rincones donde no era muy fácil verlos, en lugares no muy visibles para las visitas o para las gentes curiosas que pasaban por fuera de la casa, pues que no vieran esas figuras, para que no se burlaran o para que no los juzgaran mal, porque pues mucha gente no cree, ¿verdad? Entonces esta familia pues toda la vida fueron muy creyentes de los duendes. Bueno, según platicaban, les habían pasado muchas cosas extrañas con estos seres. Esas figuritas que ellos tenían por toda la casa, algunos integrantes de la familia aseguraban que de repente alcanzaban a notar como que aquella figurita se movía. O movía un brazo, o movía una piernita, o de repente les cambiaba la expresión del rostro, o de repente se movían de lugar. O su carita, su rostro, estaba volteando en otra dirección, a como ellos estaban acostumbrados a verlos o a como ellos los habían dejado. Algo muy extraño. La historia dice que supuestamente la casa estaba justo como aquí. Al igual, estaba muy lleno de nopales, de hierba, de árboles. La casa no era muy visible desde la calle o desde afuera, porque los árboles, los matorrales, los huizaches, los mezquites, los nopales, toda la vegetación que había crecido alrededor, pues impedía la vista hacia esta casa. Entonces, por el aspecto del lugar, por las creencias que tenían, pues la gente no se acercaba mucho, no tenían mucho contacto con esta familia. Incluso hasta los juzgaban a locos, los tiraban a locos. Se les hacía muy raro que ellos veneraran tanto esas figuras, ¿verdad? También eran católicos, eran creyentes en Dios. Ellos también tenían imágenes de la Virgen, de Jesucristo, pero sobre todo de estos duendes. En cada rincón de la casa, en cada huequito, en el ropero, en la repisa, en la vitrina, en el tocador, adentro del ropero, arriba, en todos lados tenían una figurita de un duende, y algunas de ellas eran figuras muy antiguas, figuras muy viejas, que supuestamente decía la viejita de la casa que pertenecieron a su abuela. Entonces imagínense los años que tenían con esas figuras. Eran algunas figuras, eran bastantes figuras las que tenían en casa. Y sentían unas sensaciones muy curiosas cuando de repente, andando por allí en la calle, se topaban a alguna persona que vendiera artesanías o que vendiera algo así. Cuando ellos encontraban alguna figurita de algún duende o algo que tuviera que ver con un duende, ellos sentían unas sensaciones muy raras y se sentían atraídos hacia aquella figura. De cierta forma tenían una especie de conexión con esos seres. Con el paso del tiempo se acostumbraron a ver cositas raras. Aseguraban, sobre todo los niños de la familia, que miraban a aquellos seres jugando por ahí en los rincones de la casa, entre los nopales, entre los barbechos, arriba de los huizaches, en la sombra de los mezquites. Los niños aseguraban ver a esos pequeños seres chiquitos, aproximadamente de unos 30 centímetros de altura, jugando y platicando entre ellos, riéndose. Les hacían muchas travesuras, se les perdían las cosas, de repente aparecían, se las cambiaban de lugar. Aparentemente estos seres eran muy traviesos. Se llegó la Semana Santa y empezaron a suceder cosas muy extrañas en los alrededores de aquella casa. Por las noches escuchaban pasos muy pesados rondando la casa. La familia pensaba que muy probablemente sería por ahí algún animal, algún animalito el que andaba por ahí rondando la casa. Pero había un cierto escalofrío, había una cierta sensación que les daba a entender o les advertía que no era nada bueno lo que andaba rondando la casa. Para los días más santos, precisamente lo que es jueves y viernes, la familia sentía la necesidad de estar todos juntos acompañándose. Sentían esa sensación de inseguridad. Y el mero sábado, el día que mi Padre Dios, el día que Jesucristo resucita y asciende al cielo, ese mero día, en la madrugada, se escuchó un lamento muy grande, un lamento muy fuerte, muy profundo y de mucho dolor.
ahí en las cercanías de aquella casa. La abuelita fue la primera en escuchar aquel lamento. Al ponerle atención, entró una de las nietas y le dijo: abuelita, ¿sí escuchó? Sí, se escuchó un grito, ¿verdad? Sí, un grito muy fuerte, ¿sí lo escuchó? Sí. Ah, abuelita, pero no se preocupe, se escuchó lejos. Se escuchó lejos. Dijo: no, mija, no. Muy probablemente, si usted lo escuchó lejos es porque está más cerquitas de lo que usted se imagina. La familia relacionó aquel grito con el de la Llorona, porque muy cerquitas a la casa pasaba un arroyo y no era la primera vez que escuchaban a la Llorona. Pero en esa ocasión se les hizo muy extraño porque la estaban escuchando precisamente el sábado de la Semana Santa. El día que se supone que es el más santo de todos, ese día estaban escuchando el lamento. Y el lamento se escuchó muy diferente. Les causó cierta inseguridad, cierto miedo a la familia. Y el grito se escuchaba bastante lejos. Y la abuelita tenía la creencia de que cuando aquel lamento se escuchaba lejos, era porque realmente estaba muy cerca. Muy cerca. Y cuando se escuchaba cerca, era porque aquel ser, aquel espectro, estaba lejos. Era una forma de confundir a las personas que la escuchaban. Esa era la creencia que se tenía en ese pueblo. Eso era lo que se decía sobre la Llorona. Pero esta mujer, esta viejita, comenzó a creer que lo que estaba escuchando no era la Llorona. Para ella era un ser de bajo astral. Para ella era una entidad muy probablemente maligna por el día en el que estaban, el día sábado de la Semana Santa. Ella estaba muy preocupada porque ella sentía que aquella persona o aquel ser, aquel espectro que estaba lamentándose o gritando en la calle, realmente iba hacia su casa. Porque se empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños a los alrededores de aquella casa. Y los perros que había en el rancho empezaron primero a ladrar como si le estuvieran ladrando a algo muy agresivamente, y después empezaron a aullar. Esos aullidos, se notaba que aquellos perros estaban aterrorizados, estaban muertos de miedo, esos pobres perritos. Aquella mujer estaba en alerta, dijo: ¿saben qué? Hay que juntarnos todos en una sola habitación porque yo no sé qué sea, pero cualquier cosa que sea lo que viene hacia acá. Cualquier cosa que sea lo que se está lamentando, viene hacia acá. Viene para con nosotros. Empezaron a sentir que ese ser venía con la intención de entrar a la casa. ¿Pero con qué intenciones? ¿Con qué intenciones? No sabían. De repente, la viejita siente la necesidad de ponerse a orar, de ponerse a rezar. Y en ese preciso momento empieza a rezar un Padre Nuestro. Justo en el momento en el que ella empieza a orar, se escucha un ruido muy fuerte en su azotea. La casa estaba techada con losas y se escuchó un golpe hueco, vacío arriba en aquellas losas. Algo muy pesado se acababa de parar encima del techo. Y junto a eso se empezaron a escuchar muchos ruiditos como si algo estuviera rasguñando el techo. Pero en diferentes puntos, en diferentes ángulos, en cada esquina de aquella habitación se escuchaba como que algo rasguñaba el techo, se escuchaba muchísimo movimiento, y fue ahí donde escucharon aquel lamento, aquel grito tan fuerte, desgarrador, que les heló la sangre y les puso la piel chinita arriba de aquella casa. La señora empezó a rezar con más injundia, con más intensidad y a gritos, y aquel ser que estaba ahí arriba dejó de lamentarse, y de repente el viento fuerte que estaba soplando ya hacía un rato se detuvo. Se quedó la noche en completo silencio y se empezaron a escuchar los animales nocturnos, los grillos, todos esos animalitos se empezaron a escuchar muy claramente. Era un silencio ensordecedor, era un silencio que les tapaba los sentidos, un silencio que les helaba la sangre, un silencio que los hacía estar en alerta. Al siguiente día en la mañana se sintieron un poquito más a salvo, pensando en que lo que fuera que fue aquel ser, pues ya se había ido. Lo que notaron al instante fue que los pequeños duendecitos que tenían encima del ropero no estaban. Y como la señora era muy delicada con sus pertenencias, le preocupaba mucho que jugaran con aquellas figuritas, porque no eran juguetes para ella, no eran juguetes, y tenía prohibido que los agarraran los niños.
Inmediatamente dijo: ¿quién agarró mis duendes que estaban en el ropero? ¿Quién fue? No, yo no, abuelita. No, yo tampoco. No, mamá. Nadie ha entrado a su cuarto desde la mañana. Fue ahí donde se dieron cuenta que todos aquellos duendecitos habían desaparecido. Increíblemente, habían desaparecido. Los empezaron a buscar por toda la casa y no había nada. No había nada, era muy temprano en la mañana, la puerta todavía no se abría, nadie había salido de la casa, era imposible que alguien nos hubiera sacado. Y de noche no creo que nadie se hubiera atrevido, sabiendo que andaba algo rondando la casa. Entonces era muy extraño, ¿por qué aquellos duendes habían desaparecido? ¿Qué era lo que había pasado? Los estuvieron buscando toda la familia, por toda la casa, por todos los rincones más oscuros, más escondidos de la casa, y esos duendecitos nunca aparecieron. Nunca aparecieron. El domingo por la noche, cuando se estaban disponiendo a descansar, la abuelita escuchó una vez más aquellos rasguños en el techo. Algo estaba arriba de la azotea. Ella no sabía qué, solamente estuvo en alerta y no dijo nada, no mencionó nada, para no alertar a la familia. Solamente iba a estar al pendiente de que no se volviera a escuchar aquel lamento, aquel ser. Pasó la madrugada, se quedó todo en completo silencio, y al siguiente día por la noche fue exactamente lo mismo. Pero ella se preguntaba qué era aquello que rasguñaba el techo. ¿Qué era? Y en ese preciso momento se acordó que sus duendes desaparecieron justo el día que aquel ser, aquella ánima, se había trepado a su azotea. Se acordó, le pidió a uno de sus nietos que pusiera una escalera. Como pudo, la señora trepó y ahí estaban sus duendes. En la azotea, ahí estaban esas figuras, en una posición muy extraña. Había 4 en cada esquina y otros en el centro, y su expresión era como de estar vigilando. Curiosamente todos estaban volteando hacia la calle y no hacia la losa del techo, como si estuvieran al pendiente de algo, como si estuvieran cuidando algo, de una manera muy extraña. Esos duendecillos estaban muy raros, su expresión cambió, la postura de sus manos y de sus piernas también cambiaron. La viejita, que ya tenía muchos años de conocer esas figuras, esos duendecitos, sabía que todos ellos habían cambiado su postura y la expresión de su rostro. La viejita les dijo: ¿saben qué? Mis duendes nos protegieron. Nos protegieron, ellos fueron quienes ahuyentaron a la Llorona, o aquel ser de bajo astral. Ellos fueron, estoy completamente segura. Una de las nietas preguntó: ¿qué hacemos, abuelita? ¿Qué hacemos? ¿Los bajamos? No, si se fijan, ellos están todavía con su postura de vigilancia. Ellos están cuidándonos, protegiéndonos todavía. Hay que dejarlos allí hasta que ellos decidan. Cuando ellos cambien su expresión o cuando ellos se volteen hacia la losa, muy probablemente es porque ya vamos a estar a salvo. Mientras de que ellos no cambien, ahí los vamos a dejar. La abuelita, todos los días en la mañana, en la tarde y en la noche, les aventaba un puño de dulces hacia la azotea, porque eso era lo que ella siempre les ponía en ofrenda. Siempre sus dulcecitos. Y curiosamente, desde el primer día en su infancia, aquellos dulces siempre desaparecían, sin que nadie los tocara. Desaparecían, quiere decir que esos duendecitos sí se los comían. Pues la viejita agarró ese encargo de estarles aventando todos los días sus dulcecitos hacia la azotea, en agradecimiento por la protección que les estaba brindando a ella y a su familia. Ella estaba muy contenta de pensar que sus duendes la estaban protegiendo de algo o de alguien. Pasaron los meses e incluso pasaron los años. Y la viejita ya estaba muy grande, ya no podía trepar. Le pidió a uno de sus sobrinos, a uno de sus nietos, a los dos, que por favor se subieran a la azotea y vieran si ya habían cambiado la postura, si habían cambiado su expresión, para que ya los bajaran, porque la viejita sentía que ya estaba en las últimas. Ella ya estaba muy grande, ya muy cansada y muy enferma, y ella no se quería ir sin bajar a sus duendecitos. Pero ¿cuál fue su sorpresa, mi gente? Que el nieto y el sobrino le dijeron que ya no estaban. Habían desaparecido esos duendecitos. La viejita se puso muy triste, muy triste de no haberlos vuelto a ver. Ellos desaparecieron de una manera muy extraña, muy extraña.
la viejita les dejó el encargo: miren, el día que yo ya no esté, el día que yo fallezca, yo quiero que ustedes les sigan aventando dulces a la azotea por si ellos algún día regresan. Que ellos sepan que los estamos esperando, que ellos sepan que todavía son bienvenidos aquí en esta casa. Que ellos sepan que todavía son amados. Porque ellos nos protegieron. Yo no sé qué intenciones tenía aquel ser. ¿Por qué se acercó tanto a nuestra casa? ¿Por qué? ¿Qué era lo que quería? En esta casa no hay bebés. Los nietos, los niños ya estaban grandes de edad. Entonces, ¿qué era lo que buscaban? ¿Qué era lo que querían? Era algo muy extraño. Pero ella les dijo: pónganse a pensar que mis duendes ahuyentaron a la Llorona. Ellos la corrieron. La viejita, con el paso de los años, falleció. Y sus hijas y sus nietos continuaron con aquella petición. Todos los días aventaban dulces hacia la azotea. Todos los días, pero con el paso de los años, esa casa se quedó abandonada. Todos se salieron, algunos a otras comunidades, algunos hacia el pueblo. Pero en Semana Santa, toda la familia acostumbra a regresar al rancho y a quedarse a dormir en aquella casa. Aquella casa prácticamente en ruinas, incluso han tenido que dormir en el patio afuera, en casitas de acampar, porque la casa ya no está en condiciones para vivir. Aquel techo de losa donde los duendecitos estaban parados protegiendo ya no estaba. El techo ya se había caído. Ellos seguían dejando los dulces ahí, pero con el paso de los años regresaban y los dulces que habían dejado el año pasado ahí seguían. Ahí fue donde ellos se dieron cuenta que esos duendes ya no regresaron. A partir de que la abuelita falleció, los dulces ya no desaparecían. Muy probablemente esos duendecitos cumplieron su misión y regresaron a donde quiera que pertenecían. Terminaron su misión con aquella viejita y la familia muy probablemente estaba a salvo. Porque jamás nadie de la familia, ningún integrante, volvió a escuchar aquel lamento. Ya nadie volvió a sentir aquella sensación de peligro. Y lo que dejó de enseñanza es que todas las Semanas Santas la familia se pone a orar y no salen de sus casas. No salen, siempre se quedan todos juntos reunidos, cada quien con su esposo, con su esposa o con sus hijos, y todo lo que es la Semana Santa no salen. Se ponen a orar y a recordar a la abuela y a sus figuritas, a aquellos duendes. Pues como ven, mi gente, la historia del día de hoy, una de las historias que nos mandaron aquí a Relatos de Zaguán, y pues la verdad a mí me gustó mucho para compartírselas hoy porque pues sucedió en una Semana Santa. Y pues como les decía al principio del video, hoy en día que estoy grabando este video, pues estamos ya muy cerquitas a la Semana Santa, ¿verdad? A lo mejor hoy, el día que ustedes lo vean, pues ya va a haber pasado, pero una historia que a mí me llamó mucho la atención, la mera verdad. Y este lugar como que se me hace el ambiente para esa historia, porque a como yo leí la historia, a como me la mandaron, yo me imaginaba un lugar muy similar a este. Entonces, al venir pasando por el camino y mirar estas tapias, yo decidí detenerme aquí y yo ya sabía cuál era la historia que les iba a compartir hoy, porque es justo como yo me imaginaba el lugar cuando yo estaba leyendo aquella historia. Pues bueno, mi gente, espero que haya sido de su agrado este video, el lugar. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.